Ahora a TV Compras y pedí tus Go Vital ya mismo. Llame ya. Muy bien, y hemos invitado nuevamente a la doctora Sonia Harding, neurocirujana, especialista en columna, hoy para tratar un tema que desvela a muchas personas, la hernia de disco. Bienvenida, doc. Muchas gracias, buenos días. Vamos a recordar primero qué es una hernia de disco. ¿Cómo no, Paula? Bueno, el disco tiene la función de amortiguador y se encuentra, como lo vemos acá en la maqueta, entre vértebra y vértebra. Esa es su principal función. Pero si pensamos en cómo está compuesto este disco, y lo podemos retirar, vamos a ver que el disco tiene dos componentes. Uno interno, que es el núcleo, ¿sí? Que es más gelatinoso y tiene fibras de colágeno y también proteoglicanos. Y otro más externo, que son justamente el anillo con fibras que contienen ese núcleo. Entonces, cuando hablamos de hernia de disco, lo que sucede es lo que vemos en la maqueta más grande. Parte de ese núcleo gelatinoso, por distintas causas, ¿sí? Puede salir. Podemos mostrar, chicos, porque la doctora estaba mostrando el disco, acá bien en detalle en la mesa, y luego la columna vertebral. Ahí está. Acá lo que vemos es una hernia de disco, es decir, donde parte de la porción interna de ese disco gelatinosa sale y toca estructuras que no debe tocar y son las que producen dolor. ¿Cómo puede saber la gente si tiene una hernia de disco? Porque, bueno, muchas veces hay gente que sospecha no tener, cuando tenés estos dolores acá lumbares, son enseguida dice, ay, tengo hernia de disco. ¿Cómo hacemos? Bueno, sucede que las hernias pueden estar en cualquier espacio de nuestra columna, es decir, tanto en la parte cervical, en el cuello, dorsal, con menor frecuencia porque tenemos la protección de la caja torácica, o en la parte lumbar, que son las más frecuentes, a nivel L4, L5, L5, S1. Los síntomas característicos cuando hablamos de la parte lumbar es ese dolor, como vos bien decías, Paula, ese dolor lumbar, es decir, en la parte baja de la espalda, que se va a irradiar muchas veces, se propaga al glúteo, a la pierna, hasta los dedos del pie, y la gente lo refiere como acompañado otras veces de pinchazos, sensaciones de hormigueos, entumecimientos en la pierna. ¿Y cómo lo tratamos? Porque mucha gente dice, bueno, no tiene solución, hay gente que dice, bueno, hay que operar, y muchos dicen, no, pará, la operación es la última alternativa. Muy bien, Luis, eso que acabas de decir es muy interesante. Exactamente, bueno, porque hoy tenemos la posibilidad de, a través de los tratamientos de mínima invasión, lograr revertir el caso en el 85% de los casos. Es decir, tenemos los pacientes que ya han pasado por situaciones de kinesiología, el tratamiento convencional. Y dicen, bueno, ¿ahora qué pasa? Sigo con el dolor. En esos casos hay que hacer prevención. En el caso de aquellos pacientes que aún siguen con molestias, han estado un mes y medio, tenemos la posibilidad hoy, gracias a los avances tecnológicos, de llegar al disco simplemente por una punción, es decir, son los procedimientos de mínima invasión donde no utilizamos bisturí. La cirugía queda relegada para últimos casos, para casos muy puntuales, y hoy cada vez la indicación quirúrgica es menor. Y hablaba antes de la prevención. ¿Cómo se hace la prevención? Bueno, la prevención, volvemos a decir, o sea, en general el dolor lumbar, hablando de hernias de disco lumbares, puede preceder en 5 a 10 años estadísticamente el desencadenamiento de la discopatía o la instauración de la discopatía. En esos casos es donde nosotros tenemos que apuntar a el paciente si está con exceso de peso, el sedentarismo, poder realizar actividades físicas de bajo impacto, aeróbicas pero de bajo impacto, mantenerse en peso, y además, si bien la columna es una maravilla biomecánica, nosotros realmente a veces la mal usamos. Y no sé si será una cuestión de la edad, ¿no? Pero yo cada día escucho más gente que tiene dolores crónicos de columna, problemas de columna. No sé si es postural. Es que realmente si yo les digo, bueno, a ver, para prevenir las caries hay que cepillarse los dientes todos los días, es un hábito en la sociedad y lo hacemos. Está instalado. Está instalado. Yo tengo una teoría apocalíptica igual en relación a eso. Creo que el ser humano no está adaptado todavía al mono, no llegó a ser el Homo sapiens. No podemos estar en bicupedia. En bipedestación. Bipedestación. Es cierto. Y tenemos que volver a andar en 4 patas. Es muy traumático. No, mucha gente que no puede estar parada más de media hora que empieza con dolores. Es muy cierto lo que vos decís, Luis, en la escala evolutiva la columna ha debido sufrir justamente ese cambio que en los animales tienen más apoyo, y esto nos da que digamos, la fuerza de la gravedad más el peso propio más los sometimientos a los que terminamos sometiendo, valga la redundancia, a la columna, se va deteriorando, eso es verdad. Nos paramos mal, nos sentamos mal. Nos sentamos mal, nos paramos
paramos mal, agarramos las bolsas del supermercado o hacemos Agachándonos esfuerzos en vez de doblando las Exacto. rodillas. Hoy todavía no hay cultura, no hay conciencia de prevención. Nosotros tenemos los pacientes más pequeños, Sí. adolescentes, Bien. donde producen lesiones en el gimnasio. Bueno, un día tiene que venir a mostrarnos cómo es la forma correcta de sentarse, de estar de pie, de levantar las bolsas. Está buenísimo. Paula, permitime Sí. dejar una idea, más allá de esto de que hablábamos de la prevención, que es importantísimo. A ellos se abocan más los kinesiólogos y ciertas clases Sí. de kinesiólogos, pero lo que yo puedo decir es que hoy, muchas veces, con los procedimientos de mínima invasión, al llegar al núcleo, es decir, donde está herniado, podemos con una punción reducir el volumen del núcleo. Y eso el paciente es ambulatorio, no necesita cirugía. Y quita dolor, el- que es lo más importante, Exactamente. doctora. Muchas gracias. Muchísimas Y gracias. antes de despedirnos rápidamente, la información que vendíamos, si no Sí. usted la va a pedir mañana, un español de 53 años fue alcanzado por un rayo